Muy buenas amigos, bienvenidos a Egipto History. En el programa de hoy nos vamos a hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo duró la religión egipcia? Se sabe que en el 31 a.C. pues se finaliza Egipto tal y como lo conocemos. El antiguo Egipto, con todas sus dinastías tolemaicas, quedaría ya, pues bueno, abolido por completo y sería absorbido por Roma. Pero ¿esto ocurrió con su religión? ¿Nunca te lo has preguntado? Pues bien, vamos a hablar de este tema. En el año 392 después de Cristo, el emperador Teodosio decretó el cierre de todos los templos egipcios. El Imperio Romano en Oriente era oficialmente cristiano desde el Edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo, y las persecuciones de paganos estaban a la orden del día. Se destruían templos y se les privaba de fondos para mantener sus cultos. Se creaban leyes contra ellos. En 346, Constancio ya había prohibido el acceso a los templos y pocos años después la idolatría se castigaba con la pena más severa. Se confiscaban las propiedades y se prohibían los matrimonios mixtos. En el 388 se llegaron a prohibir las discusiones religiosas. No obstante, Egipto quedaba lejos y aunque era para finales del siglo IV, pues bueno, era esencialmente cristiano en aquel momento. Todavía quedaba quien mantenía la antigua religión de los faraones, concretamente los blemios. Si vamos a la Edad Media, veremos cómo los blemios eran unos seres que, bueno, en los escritos occidentales, cristianos, europeos, pues bueno, eran unos personajes un tanto ficticios, donde no tenían cabeza y el cuerpo, pues tenían dos ojos en la zona de los pechos y en la zona del estómago, pues tenían una boca. Estos seres devoraban a seres humanos y formaban parte de las fábulas y de la mitología de la Edad Media. Pero no era del todo así, que los blemios existieron de verdad y no fue un pueblo mitológico. Concretamente fue un pueblo nómada originario de la Baja Nubia, entre la primera y la segunda catarata y las costas del Mar Rojo, cuya antigüedad se remontaba al segundo milenio antes de Cristo. Desde el reino de Meroe, los blemios habían acosado constantemente a los romanos, forzándoles a firmar tratados de paz, aunque siguen realizando incursiones periódicamente. La táctica funciona y para el último cuarto del siglo IV fundan su propio reino en los antiguos territorios meroíticos de la Baja Nubia. Desde su bastión se atreven a seguir acosando a los romanos y para el año 374 asaltan la península del Sinaí, forzando al imperio a concederles el mantenimiento y a la gestión de todos los templos paganos egipcios, religión que siguen manteniendo en el año 394 después de Cristo. Controlan una extensión de territorio que incluye Berenice, Elefantina, Philae, Faras y Tal, convirtiendo esta última en su capital y conservándola al menos hasta el siglo siguiente. Ante la situación de los emperadores bizantinos, no tienen más remedio que levantar la mano y mantener los templos abiertos a pesar del edicto de Teodosio, ya que los blemios bajan regularmente desde las colinas del Mar Rojo para rendir culto a Isis. Desde su bastión se atreven a seguir acosando al invasor y para el 374 asaltan la península del Sinaí, forzando a este imperio concederles todo lo que. En el 394 controlan esta extensión de territorio que os acabo de citar. Todo esto hace que los romanos cedan ante los blemios. También hay que tener en cuenta que Roma quedaba muy lejos de la zona del Alto Nilo, del Alto Egipto. El Bajo Egipto estaba pues prácticamente gobernada por los romanos, pero habían ya unas zonas muy adentradas hacia el sur de Egipto, ya más próximos a las tierras nubias, a lo que sería hoy Sudán, que hasta allí no llegaban los romanos. Y es por esto que este pueblo, esta cultura, pues pudo crear su propio reino y tuvo una independencia durante prácticamente 2 siglos y medio, al margen de
pues bueno, de los romanos o de los bizantinos en este caso. Pero su templo mayor sería el templo de Philae o Philae, que es como se conoce, que alcanzó la fama pues debido a la cantidad de templos que se habían erigido, numerosos templos en la antigüedad que databan de la época helenística y romana, que estaban dedicados a la diosa Isis. Un lugar sagrado donde el acceso solo estaba permitido a los sacerdotes y a los altos funcionarios, es decir, que se había convertido en la frontera del imperio, que esto sería la zona libre donde todavía había libertad de culto. Si buscas ahora mismo el templo de Philae, pues bueno, lo encontrarías en la isla de Aglikia, que no es su emplazamiento real. El emplazamiento real sería 60 kilómetros aproximadamente más hacia el sur, pero quedaría en un llano, y ese llano hoy día está inundado por las aguas del lago Nasser, con lo cual se trasladó todo el templo a esta isla o a este islote que está próximo al Nilo. Allí podemos encontrar la última inscripción en el templo de Philae de Smet Acom, que sería pues sacerdote que escribiría pues bajo ese calor sofocante rápido, escribiría lo siguiente: ante Mandulis, hijo de Horus, por la mano de Smet Acom, hijo de Smet II, profeta de Isis para siempre, palabras pronunciadas por Mandulis, señor del Abatón, gran dios. Y en la parte inferior está en Demotic. Dice: yo, Smet Acom, escriba del archivo de Isis, hijo de Smet Penekate, segundo profeta de Isis, cuya madre es Eswe-Ra. He grabado esta figura de Mandulis para la eternidad, porque es amable conmigo. Hoy, en el día del aniversario de Osiris, en su fiesta del año 110. Esto sería de la era de Diocleciano. Mandulis, a quien va dirigido todo este texto, es el nombre griego del dios Meruel, la personificación de la juventud solar en la mitología egipcia, que era adorado principalmente por los blemios. Y Abatón es un término griego que significa lugar inaccesible. Se refiere a los 14 lugares donde se creía que habían sido enterradas partes del cuerpo de Osiris. El más documentado de los Abatón estaba en la isla de Viga, muy cerca de Philae. Luego, en el año 535, pues fue Justiniano el que terminó directamente con el culto. Cerró el templo de Philae, mandó apresar a más de 3000 sacerdotes y a todos los que pertenecían a ese templo. Algún funcionario también fue apresado. Y hasta el año 535 se siguió practicando la religión egipcia. Es muy curioso porque este personaje que escribió esas últimas palabras, Smet Acom, sé que el nombre es un poco complicado, pero no tenía ni idea que realmente pues sería la última inscripción egipcia y que sería la última persona en escribir un texto en Egipto. Quizá presentía algo, no lo sé. En fin, esto es un poquito de la historia y estos son los siglos en los que perduró la religión egipcia, y hasta el 535 estuvo presente en la cultura, por decirlo de alguna forma, egipcia, lo poco que quedaba de la cultura egipcia. Es a partir de este año, del 535, cuando quedaría todo abolido y entraría el cristianismo. Pero poco después entró la invasión del mundo árabe, el Islam. Quizá hablaremos un poquito de esto y veremos quiénes fueron los que borraron algunas imágenes en los templos. Pero esto ya será en otro programa. Nos vemos. Hasta la próxima.